Y quiero agradecerles a los que me han estado etiquetando, en este caso relacionado con el actor Héctor Parra, que justo con ese tema voy a iniciar, porque nos han etiquetado muchísimo, 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 relacionado con el caso de Héctor Parra, sobre todo por la relación que tiene Sergio Mayer. Recuerdo que entrevistamos a Sergio Mayer hace un par, sí fue hace más de un año, y le preguntamos de entre mil cosas por este caso y Héctor y Sergio Mayer decía que él solamente se involucró porque pues él quiere ayudar, ¿no? Que en realidad no es porque este lo no era un caso político ni mucho menos, sino que él pues quería ayudar a este caso que es relacionado con unas presuntas denuncias de abuso y acoso sexual en contra de la propia hija de Héctor Parra. Y Sergio Mayer decía que pues él simplemente se había involucrado porque tenía que ayudar y podía marcar la diferencia. En ese mismo programa le preguntaba a Sergio Mayer que entonces cualquier persona que lo pudiera encontrar, seguramente él la iba a poder ayudar. Y bueno, desde ese entonces hasta este momento no he vuelto a ver que Sergio Mayer se involucre en algún caso relacionado con abuso sexual, acoso sexual, ni mucho menos. En realidad, creo que este fue el último. Y ya, y no es que no se hayan dado, ¿eh? No es que desde que ocurre el caso de Héctor Parra, hasta este momento no se hayan dado otro tipo de situaciones, otro tipo de denuncias relacionadas con acoso y abuso sexual. Entonces, cuando me lo dice Sergio Mayer, pues al final termino ironizando enfrente de él, diciendo, no, pues qué buena suerte van a tener las personas, las mujeres que puedan toparse con alguien como Sergio Mayer en su vida para que las termine de ayudar, ¿no? Y él, pues sí, ojalá. Entonces, aquí yo no quiero discutir el rol de Sergio Mayer, que creo que ya muchos tienen bastante claro el tema, cómo lo intentó utilizar y pues no le funcionó, ¿no? Porque lo intentaba usar como una bandera para política, pero ya está bastante olvidado en la política. Si es que se llega a involucrar de nuevo, pues lo hará desde esa perspectiva de empresario o actor, o él dice activista, pero como político no hay manera. Pero este asunto ahora me lleva, y por eso justamente iniciaba de estar, pues, como descartando un poco el rol de Sergio Mayer, que fue, y no solo cuestionado por eso, sino por la relación que tiene entre la fiscal, o sea, entre los que estaban investigando el asunto, entre los que estaban dentro de la Procuración de Justicia, que una de ellas es pariente de Sergio Mayer, y entre muchos otros factores que por supuesto apuntan a él, que ya han estado más que claros. Pero el otro punto tiene que ver justo con censura. Me han estado etiquetando muchísimo en una serie de comentarios relacionados con que hay censura y que han intentado censurar a distintos periodistas y periodistas, o sea, a diferentes personas les han intentado censurar, incluyendo a la propia hija de Héctor Parra, por hablar sobre su papá. Aquí quiero rescatar un par de denuncias que he visto relacionado con esto, porque el día de hoy ocurre algo que es interesante, ¿no? La semana pasada yo veía las cuentas de Daniela Parra, hija de Héctor Parra, diciendo que pues ella esperaba, ya tenía esa esperanza de que saliera su papá, porque ya lo habían exonerado de 7 casos. O sea, acuérdense que Héctor Parra lo estaban denunciando por varios delitos, pero todos relacionados con un presunto acoso y abuso de su propia hija, una hija que tuvo con Ginny Hoffman. Entonces, de esos, si no estoy mal, eran 8 delitos, lo absuelven de 7, quedaba solamente uno pendiente. Entonces, estuvieron toda la semana, porque esto de que lo absuelven de siete delitos ocurre la semana pasada. Toda la semana Daniela estaba como con esta esperanza de que ya sacaran a su papá, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de hoy, jueves 25 de mayo, nos enteramos que entonces lo condenan a 10 años de cárcel, pero solo por un delito, y es el de corrupción de menores. Esto ya lo venía platicando la licenciada Olivia Rubio, que ella estaba, pues estuvo muy involucrada dentro de esto y ya se había comentado, y esto es lo que aquí es donde empieza lo complicado o yo no quiero decir curioso porque esto no debería de ser curioso, pero en donde se empieza a cuestionar todo el caso en sus últimas etapas, porque el caso fue cuestionado desde el inicio. Cuestionan
que desde la semana pasada, o sea, cuando ya no lo condenan por 7 delitos, ya se hablaba de que lo iban a condenar solo por uno, corrupción de menores. ¿Cómo es posible que una semana antes de que se dicte este veredicto, o sea, que ya se tenga esta condena, ya se sepa de qué lo van a condenar? Pues solamente porque hay un vínculo entre juez y parte, no hay más. Entonces, aquí se han empezado a dar una serie de cosas en donde evidentemente la hija de Héctor Parra ha estado denunciando fuertemente lo que ha estado pasando en torno a su papá, pero no es la única. Resulta que aquí, por ejemplo, hay muchas mujeres que están denunciando a Olivia Rubio, que es la abogada de Lexa Hoffman, por utilizar este caso para hacerse publicidad. Un caso es, por ejemplo, Marifer Centeno, y si ustedes ven las cuentas de Marifer Centeno, que de hecho ella dice, y aquí es donde empieza a complicarse todo, me acabo de enterar que la parte denunciante del juicio ha solicitado medidas de protección, es decir, que no se hable, que no se informe en contra de Gusto Adolfo Infante. La Constitución garantiza la libertad de expresión. Este es un tema muy serio y de interés noticioso. Gustavo y lo etiquetan. ¿Qué pasará? Y aquí empiezan a etiquetar, y aquí es donde nos empiezan a etiquetar a muchos de nosotros, diciendo que hay una serie de víctimas de la abogada Olivia Rubio y que ya se ha estado denunciando en otros canales de YouTube. Acá nos decían, y vean todos los comentarios, esta es una de las prácticas muy propias de la abogada Rubio para no permitir que que las víctimas de clientes abusadores hablen cuando los medios dicen cosas que no les convienen. Aquí dicen, amenazaron a Mitch, que la demanda era lo de menos, que le podía pasar algo más. Así la justicia. Son varios youtubers y también la propia hija Héctor Parra está en la lista. Luego acá dicen, qué curioso que a solo periodistas y youtubers que defienden a Dani, ahí no veo los nombres de quienes se atreven a asegurar cosas que no saben. Aquí prácticamente lo que se busca con estas quejas o lo que están denunciando es que ahora ya solamente se podrá hablar a favor de Alexa. Entonces, voy a mandarle un mensaje a la hija de Héctor Parra. Hoy no lo quise hacer porque pues ella está en esta lucha. Vi el momento en el que publicó una última actualización donde pues van a levantarse en una marcha para exigir la liberación de Héctor Parra y donde van a seguir hasta las últimas consecuencias. Y no quise buscarla el día de hoy porque a mí sí me gusta a veces dar espacios. A veces me cuestionan mucho y me dicen, es que es de interés noticioso y tú tienes que buscarlos en el momento en el que fue. No tiene mucho que se habló de esta condena a Héctor Parra, entonces la voy a buscar para darle seguimiento a esto, pero no quería quedarme callada, perdón, y decir qué es lo que está pasando porque me han estado etiquetando muchísimo. Acá prácticamente lo que pasa y el por qué empiezan a etiquetar a Gustavo Adolfo, y ahí es en donde muchas personas quizás que no han seguido el caso, y aquí fíjense, se fusiona espectáculos y noticias. Gustavo Adolfo Infante, que no es santo de mi devoción definitivamente, al inicio de todo el proceso estuvo como muy a favor de Héctor y Daniela, pero yo siempre cuestioné los motivos de Gustavo Adolfo Infante para estar del lado de Héctor y Daniela. En realidad, Gustavo Adolfo Infante trae un pleito casado con Sergio Mayer. Entonces, cuando Sergio Mayer se involucra al lado de la víctima, Alexa, ¿no? De la presunta víctima, ¿qué es lo que pasa? Pues que indudablemente Gustavo Adolfo Infante decide que necesita, pues, y permíteme, Alexa, apágate, por favor. Gracias. Es que aquí también tengo ya saben, ni siquiera puedo decir su nombre porque se va a aprender, entonces vamos a dejarla así. El asunto es que la presunta víctima, media hermana de Daniela Parra, denuncia o avisa que Sergio Mayer está de su lado e inmediatamente Gustavo Adolfo Infante pues le entró al quite, ¿no? En contra de lo que estaban denunciando, en contra de la presunta víctima, pero no necesariamente porque creyera o estuviera a favor en algún momento de Héctor Parra, sino porque quería tumbar a Sergio Mayer. O sea, ese es el punto. Por eso siempre, no se los he repetido últimamente, pero creo que vale la pena decirlo y repetírselos. La motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa. No es lo mismo entrarle a un caso y vincular a un caso
y vincularte en un caso porque creas en la inocencia de una persona o porque creas en la justicia o porque creas en una serie de, no sé, de un juicio justo en donde se sepa la verdad, o, que es el caso de Gustavo Adolfo Infante, involucrarte en un caso porque quieres aprovechar para fregarte a alguien con quien traes bronca, que es Sergio Mayer. Entonces, esa es la parte del espectáculo que solamente menciono porque pues entra dentro de esta ola de censura. Acuérdense que la política y el espectáculo no son enemigos. Muchas personas consideran que sí, pero no lo son. En realidad, están extremadamente vinculados. En más de una ocasión hemos platicado aquí cómo, vaya, hemos tenido presidentes que se han casado con mujeres de la farándula, hemos tenido mujeres, hombres de la farándula que se han involucrado en la política, o sea, no están peleados. Y también, aquí también, el tener un cierto poder mediático cuando estás del lado de la farándula también puede mover influencias, porque no solamente estamos hablando de la farándula como, los actores, actrices, no, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de dinero, estamos hablando de intereses, que también se mezclan con la política y a veces no son tan públicos como deberían, pero bueno. Solo hacía esta parte énfasis, porque lo que quiero tocar particularmente en esto y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que aquí hay una serie de denuncias en contra de la abogada de la presunta víctima y hay una serie de denuncias en contra de la censura, porque es esta misma abogada la que pues presenta una serie de recursos legales para evitar que se hable del caso prácticamente en contra de su clienta. ¿Qué es lo que denuncian algunas mujeres? Porque son sobre todo mujeres las que están realizando estas denuncias. Denuncian que lamentablemente, pues ellas también han tenido una serie de experiencias con la abogada Olivia Rubio. De acuerdo con Bárbara Ortigosa y Mariel Albarrán, que fueron entrevistadas por Michelle Rubalcaba en su canal de YouTube, sus hijas fueron presuntamente abusadas sexualmente por su esposo, el cual tenía un puesto como magistrado en materia penal. Al enterarse de los hechos, la mujer acudió a las autoridades correspondientes para interponer la denuncia, pero además de las dificultades empiezan a aparecer, Olivia Rubio se convierte en la defensora del presunto agresor y entonces toma el caso de forma pro bono, o sea, de a gratis. ¿Cuál sería el beneficio de Olivia Rubio en este caso? Bueno, ella, en ese punto, Olivia Rubio, para que entiendan la diferencia con el caso de Héctor Parra, es que Olivia Rubio se puso a defender al pederasta. O sea, ahí sí estaba defendiendo a alguien que abusó de sus hijas, a alguien que abusó de unas niñas. En la audiencia, pues obviamente empiezan a cuestionar esto, todo esto sale. Y lo que logra Olivia Rubio es que el agresor de sus hijas salga en libertad. La forma que ellas denuncian, y quiero citarlo, conozcan la forma de operar de los abogados que no tienen ética, son corruptos, porque los jueces que están resolviendo esto ahora mismo, estos casos en donde participó Mauricio Martínez y en el caso de Daniela, son jueces amigos del agresor de las hijas de una de las mujeres que estaba denunciando en este programa de redes sociales. Entonces, imagínense el nivel de corrupción cuando la abogada que hoy defiende a una presunta víctima anteriormente ya había defendido a un agresor, a un agresor que abusó de unas niñas, utilizando sus influencias dentro del Poder Judicial para poder sacar a esta persona libre, a un agresor. En este caso, la señora, la abogada, está del lado de la presunta víctima y brinca mucho que se cayeran 7 delitos una semana antes y que solamente condenaran a Héctor Parra por corrupción de menores. ¿Qué significa corrupción de menores? ¿Cuál es este delito? Según el Código Penal Federal, la corrupción de menores significa o es un delito en donde la persona que comete esto realiza en un menor de edad
o en personas privadas de la voluntad cualquiera de las siguientes conductas. Las induce, incita, suministra, procura o propicia que utilicen sustancias psicoactivas, tóxicas o que contengan algún tipo de droga, algún tipo de estupefaciente o psicótico o psicotrópico, eh, que los emborrache o que formen parte de una banda criminal, que cometan algún tipo de delito o que este menor de edad pues sea una persona que termina haciendo lo que el adulto quiere y que sea considerado un delito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá no están diciendo que Héctor Parra abusó de su hija o que acosó a su hija, que eran las acusaciones iniciales. Por eso es también importante entender hasta dónde desemboca todo esto. Héctor Parra, que eran las acusaciones originales, no fue condenado por abusar de su hija ni por acosar a su hija. Fue condenado por corrupción de menores. O sea que Héctor Parra de alguna manera obligó a que su hija se drogara, se embriagara, cometía algún tipo de delito, etcétera. Eso es por lo cual están condenando a Héctor Parra. Ese es el punto. Entonces, por eso era para mí importante decirles qué es lo que pasa, porque este es un caso en donde se empiezan a cuestionar desde las pruebas. Han estado saliendo una serie de audios en donde la presunta víctima originalmente no quería decir nada en contra de su papá, no quería hacer nada y decía que estaba obligando, o sea, que su mamá la estaba obligando. Y se dan a conocer una serie de audios que son al final los que terminan tumbando los otros 7 cargos que estaban sobre la mesa. Pero la única manera de lograr poner a Héctor Parra en prisión fue acusándolo de corrupción de menores. Y la sentencia es de 10 años. Entonces lo condenan a 10 años de cárcel, no por los delitos originales, sino porque algo obligó a su hija a hacer algo, a cometer algún delito según las autoridades y según lo que puede comprobar la abogada, que lo que se cuestiona del lado de Daniela Parra y de los abogados de Daniela Parra es que nunca, eso estaba, ni siquiera, no hay pruebas, no se presentaron pruebas, o sea, no había ningún tipo de prueba al respecto. Y con las denuncias que hacen otras víctimas de esta abogada, lo que confirmarían o lo que buscan que se establezca es que Olivia Rubio utilizó las mismas influencias con las que logró sacar a a un pederasta, con la que logra sacar a un pederasta de la cárcel, que se utilicen esas mismas herramientas, pero ahora para meter a Héctor Parra a la cárcel por un delito como es el de corrupción de menores. Entonces, para que tengan un poco el panorama de lo que ha estado ocurriendo con este caso que fue muy mediático y en el que me etiquetaron muchísimo, porque aquí lo que ya se suma es la, el acto de censura. O sea, aquí ya hay un acto de censura en donde, pues lamentablemente, no hay una, no hay una lógica. Este es un caso también de dominio público, lamentablemente, donde se está hablando de un tema noticioso, estamos hablando de delitos graves y ya es un caso sentenciado. Entonces, teóricamente ya se puede hablar del caso. Lamentablemente, la abogada pues busca proteger cualquier tipo de denuncia, se busca proteger de cualquier tipo de señalamiento, aprovechándose de unos vicios legales y de una serie de amparos o de protecciones que lo único que van a hacer es que pues la señora termine de censurar este tipo de cuentas o este tipo de canales o cualquier persona periodista que hable sobre algún tema relacionado con su clienta o ya hasta este punto en contra de Gustavo Adolfo Infante, que al inicio de los tiempos estaba en contra de todo lo que pasaba con Héctor Parra y ahora resulta, resalta y acontece que también está siendo protegido por eso, lo cual confirma que pues todo lo que ocurría contra Sergio Mayer pues era meramente una faramaya, ahí sí, farandulera, para que vean que de los dos lados existe. Vamos a buscar a Daniela Parra para ver, ahora sí que ya nos termina de contar todos los pasos que han seguido A, B y C y que pues podamos platicar, si no es con ella, con su abogado, para que pues tengan mayor idea de lo que fue, lo que ellos denuncian como una corrupción en el Poder Judicial que termina condenando a Héctor Parra.